En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por la jornada que nos das. Con mucha humildad te pedimos que nos ayudes a estar atentos para descubrir tu presencia en medio de nosotros, para descubrir cómo sigues saliendo a nuestro encuentro. Ayúdanos a perseverar siempre en nuestra fe, para que en el conocimiento de ella, profundizando en la experiencia personal de tu persona, también podamos conocernos y experimentarnos mejor a nosotros mismos y a cada uno de nuestros hermanos. Haz que nos descubramos amados y que con ese amor con que nos amas, salgamos al amor del prójimo y al amor propio. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, buenas tardes. Una disculpa ahí por la tardanza, pero los difuntitos no se apuntan luego con tiempo, entonces, por más que les digo que se me apunten con tiempo, no se animan. Este, Hace 8 días también no tuvimos la clase, estuvimos con San Juditas y esta parte, entonces les dejé la clase grabada. No sé si de esta clase anterior hubiese alguna pregunta, alguna duda, y si no, para iniciar con nuestro tema de este día de hoy. Entonces, si hubiera algo de la semana pasada que quisieran preguntar, compartir, creo que estamos todos a mano, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Ahí en la guía para que nos vayamos viendo, estamos en nuestra página 73, lo que sería nuestro tema 6. Y vamos a seguir hablando pues de esto de la creación y cómo precisamente a partir de la creación, pues vamos tratando también de comprendernos como personas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, estamos ahí iniciando nuestro tema número 6, ¿sí? Esta parte pues ya es un poco más personalísima la cosa, ¿no? Es descubrir cómo hemos sido creados, cada uno de nosotros, a imagen de Dios, tal cual. Y esta imagen de Dios, entonces, es lo que nos considera a nosotros lo que se llama el ser personal. Cada uno de nosotros es persona y somos personas en primer lugar, pues porque Dios lo es. Entonces, si Dios es persona, pues también es por eso que nosotros somos persona. Y desde ahí vamos a platicar el día de hoy, cómo esta realidad de Dios queda plasmada, queda grabada dentro de nosotros y esto es lo que nos da precisamente la identidad, digamos así, más profunda a cada uno de nosotros en la cuestión de la dignidad, porque ninguna otra criatura tendrá lo que tenemos nosotros, precisamente al ser imagen de Dios. Y después también dándonos cuenta de que si somos imagen y semejanza de Dios, entonces en muy buena medida todo aquello que podamos decir, todo aquello que podamos afirmar de Dios, eso precisamente nosotros mismos lo vamos a poder en buena medida en una analogía hablar, predicar de nosotros los seres humanos. Y desde ahí pues vamos a arrancar ya con cuestiones que se aplican a lo que somos cada uno de nosotros. Y esto pues es fundamental que lo tengamos en consideración para que así podamos pues realmente darnos el lugar que nos corresponde en la misma obra creadora de Dios. Entonces, pues ahí vamos a poner nosotros nuestro punto de partida, ¿no? Desde siempre, en las religiones, en la antigüedad, se ha considerado, se ha pensado que nosotros, los seres humanos, tenemos como modelo a los dioses, siempre, siempre, siempre. El modelo así en una religión va a ser este dios, en otra religión va a ser otro dios, pero es esto lo que siempre se dice. Para nosotros en el cristianismo, pues también así se dice. Hay una palabra que es muy interesante en ese sentido, es la palabra arquetipo. La palabra arquetipo para nosotros se divide en dos realidades. Arque es el griego que significa arge, que significa principio. Ujú. Y la palabra tipo, recuerden quizás ahí
nosotros lo tenemos con más facilidad que los jóvenes. Cuando hablábamos en las máquinas de escribir, ¿no? Estaban las máquinas de escribir de antes y esas letritas que tenían eran las famosas letritas, esas eran las llamadas tipos. Por eso cuando se hacía algo en la imprenta, hablamos de trabajos de tipografía, porque era el molde, digamos, era el tipo a partir del cual salía todo lo demás. Si hablábamos de un prototipo, la palabra proto significa primero, entonces era el primer modelo. Entonces, cuando hablamos de un arquetipo, vamos a decirlo así con esta palabra para que nosotros lo entendamos, ¿no? El tipo es un modelo, entonces es el modelo del principio, digamos, es el modelo, por decirlo de alguna manera, el modelo original. Entonces, el arquetipo, el modelo original, a partir del cual nosotros hemos sido creados, pues entonces es Cristo. Es el Señor. Este es nuestro modelo. Ese es como el molde. No sé si ahorita en Todos Santos, algunos de ustedes, las señoras sobre todo, todavía se dedican a hacer el pan, ¿no? Cuando van y hacen pan y tienen sus moldes para hacer galletas y no sé cuántas cosas ahí, hagan de cuenta pues que el moldecito, pues es el molde es Cristo. Y ahí es donde nosotros todos vamos precisamente saliendo ahí de este moldecito, ¿no? Y entonces desde aquí se van a empezar a poner cosas muy interesantes, porque nosotros en Cristo tenemos al Hijo, ¿sí? Y podemos irlo diciendo ya desde ahora. Nosotros vamos a ser creados bajo esta lógica a imagen del Hijo, a imagen de Cristo. Entonces somos imagen de Dios en Cristo, ¿no? Y por eso es que nosotros, los seres humanos, dado que somos imagen del Hijo, es que estamos llamados a ser hijos. Es desde ahí, desde donde viene nuestra propia condición más original. El Hijo de Dios, que es Cristo, Él es el modelo, Él es el prototipo, Él es el arquetipo. Entonces, como modelo original, es el que nos va a dar la esencia de lo que nosotros somos. Así entonces, hemos sido creados a la imagen del Hijo. Y el Hijo, voy a hacer acá un paso todavía más, sabemos que el Hijo, dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces el Hijo es imagen del Padre. Si nosotros técnicamente esto lo vamos desarrollando, nosotros los seres humanos hemos sido creados, ¿sí? Voy a ponerlo acá, a imagen de la imagen. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos creados, vamos a irlo referenciando. Entonces, hemos sido creados nosotros, las personas, a imagen de Dios, pero este Dios al que nosotros nos referimos aquí es la segunda persona divina. Entonces, esta imagen es Cristo y Cristo es la imagen del Padre que se revela en Cristo, ¿no? Entonces, es ahí donde se van interviniendo esas dos realidades. Somos hechos hijos del Padre gracias a Cristo, ¿no? Y ese es entonces aquí donde el ser humano tiene que empezar a comprenderse. Nuestro modelo, nuestro prototipo es Cristo. Por eso, en este sentido, el cristianismo, es decir, el seguimiento de Cristo, vamos a contemplar esa realidad. Si nosotros lo quisiéramos decir de esa manera, ¿no? El cristianismo como tal, lo vamos a entender como el seguimiento de Cristo. Y si nosotros hablamos del seguimiento de Cristo, estamos hablando del seguimiento del que es el verdadero hombre. Y entonces, ese cristianismo tiene que ser por eso una auténtica escuela de humanidad. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros vemos quién es el ser humano. En Cristo nosotros tenemos que aprender en qué consiste ser humano, porque Él es el modelo original.
Sí, Cristo es el ser humano por excelencia. Él es el verdadero hombre. Y dado que entonces el Señor Jesús es el verdadero hombre, cuando uno contempla, cuando uno busca encontrarse a Cristo, es para encontrarse a sí mismo. Por eso Cristo para nosotros tiene que ser la respuesta a tantas y a tantas de nuestras interrogantes que en cuestiones humanas luego buscamos. Acá en esta expresión, yo podría decirles, la máxima revelación de Cristo, este Cristo, el verdadero hombre, ¿dónde es donde se muestra con mayor entereza? En la cruz. El Viernes Santo es donde Cristo revela lo más grande, lo más santo, lo más puro, la esencia, ¿no? ¿Por qué en la cruz? Porque ahí en la cruz es entonces donde Cristo nos revela al Padre. ¿Y quién es el Padre? Pues entonces es el amor. Dios es amor. Al decir que Dios es amor. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en la cruz. En la cruz estoy viendo de este lado al verdadero Dios. Este Dios que es amor. Pero también ante la cruz yo me voy a poner y voy a contemplar la cruz. Y ahí me voy a encontrar también entonces al verdadero hombre. Y al contemplar al verdadero hombre en Cristo, en la cruz, entonces ahí tengo que saber que también yo como hombre estoy llamado a ser amor. Eso significa ser humano. Dios es amor, decimos nosotros, ¿no? Si yo estoy afirmando que Dios es amor y que soy creado a imagen y semejanza de Dios, entonces también todo ser humano es amor. Todos somos amor. Esta es acá entonces para mí una escuela. Yo tengo que entrar, así como voy a entrar a la escuela de Dios, pues puedo decir que el grado supremo, la escuela superior, es la escuela de la cruz. Ahí en la escuela de la cruz, el hombre se encuentra el momento más grande, ¿no? En el cual Cristo se muestra tal cual es. Revela que es verdadero Dios, revela que es verdadero hombre. Nos enseña que Dios es amor. Y al enseñarnos eso también nos muestra que el hombre es amor. Por eso, el que nosotros veamos que hemos sido creados a imagen de Dios. Me regreso acá. Que Cristo es el modelo original del cual venimos y que entonces en Cristo nosotros vemos al Padre y desde Cristo hemos sido creados como Él por el Padre. Por eso para nosotros es importantísimo ver el encuentro con Cristo no como una especie de preceptos, de lógicas. No, 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 no es así como que esos son los mandamientos y ya. No, se trata de una experiencia que nos ayude a vivir y que nos ayude a vivir lo que somos. Y somos amor, somos amor. Y esto lo tenemos que comprender. Bajo esta realidad, entonces, ya lo que nos dice acá nuestra guía, por ejemplo, ¿no? Nos habla de referencia en el Antiguo Testamento, nos pone ahí la cita, el hombre ha sido creado precisamente a imagen suya, ¿no? A imagen de Dios. Y aquí yo destacaría dos elementos, cómo ese amor no se va a agotar ya en nosotros, porque nosotros somos una pequeña parte. Entonces dice que lo ha creado hombre y mujer, varón y mujer, ¿no? Los términos hebreos dirían varón y varona, ish e isha.
Es así como se dice en el hebreo. Pero al final, fíjense esto, si el hombre es amor, hombre y mujer son amor. El verdadero amor se da entre uno y otro. No es que nosotros como varones ni las mujeres como varonas tengan la totalidad del amor. Por eso nosotros hablamos de Dios que tiene esos rasgos paternos y maternos, porque Dios incluye todo. Entonces, ahí nos damos cuenta de esta verdad. Eso es algo muy hermoso, porque hablamos aquí por eso de la complementariedad. Y la otra realidad que tenemos nosotros que salvaguardar desde el Antiguo Testamento por esta misma situación, dado que hemos sido creados por Dios, entonces tenemos una relación con Dios, pero esta relación que tenemos con Dios es una relación de dependencia. Cuando a nosotros se nos olvida esto, vamos a querer buscar nuestro punto de referencia en otro lado. Y por eso, cuando queremos entender qué significa ser humano, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, vamos a andar buscando por todos lados. Pero si no buscamos en Dios, si no buscamos en Dios que es amor, no lo vamos a encontrar. El hombre le cuesta entender esto. No nos agrada decir es que dependemos de Dios. Y entonces por eso yo quiero hacer las cosas a mi forma, a mi modo, como a mí me gusta, como a mí me parece. Híjola. Aquí nosotros debemos de cuidar mucho esa parte. Dependo de Dios, sí, sí, pero no una dependencia donde uno dijera en esa parte donde somos como esclavos, somos así como alguien que esté sufriendo presión, no, sino que nos tiene que quedar con claridad. Si Él es el modelo original, yo voy a ver el modelo original. No sé si yo tengo un artefacto, un aparato, cual se hace para que yo un día se descompone y lo pueda componer, pues voy y veo lo original, voy a ver cómo está armado, esta pieza va acá, esta pieza va allá. Ahí me entiendo desde lo original. Y cuando a mí se me olvida mi original, por eso no me entiendo, me quiero explicar como persona desde no sé qué, y obviamente eso nunca termina bien, nunca termina bien. Acá es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Estoy buscando respuestas de mi persona. Excelente. ¿En dónde? ¿En dónde? Y acá uno tiene que mirar a Dios. Y especialmente en la cruz. Tengo que mirar la cruz para aprender desde la cruz qué significa ser humano. Ser humano. En el Nuevo Testamento, en la reflexión que se va haciendo acerca de esto, esta partecita va quedando ya mucho más clara, ¿no? Y ya entonces vamos a encontrar afirmaciones, especialmente en San Pablo, de lo que se llama la teología de la imagen. Hablando de la teología de la imagen, ¿no? Cómo el ser humano es imagen de Dios. Y entonces uno puede decir, por eso lo que estábamos explicando hace ratito, ¿no? Cristo, primero, Cristo es la imagen del Padre. ¿Sí? Él es el que nos revela al Padre. Entonces, esa es la imagen del Padre. Y cuando nosotros decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces por eso es que decíamos que somos creados a imagen de la imagen. Esta imagen con mayúscula es Cristo el Señor. Eso ya lo afirma ya Pablo, ya muy claro, muy desarrollado. Luego hay otra realidad que también es importante que se descubra, y lo menciona San Pablo. El primer hombre, que es Adán, ¿sí? Es apenas una figura, ¿sí? Del que había de venir. Este solamente es apenas una probadita, digamos así, del verdadero hombre, que es Cristo. Y así entonces en Adán vemos cosas, claro, pero no vemos la plenitud de la persona. Esa plenitud quedará revelada totalmente hasta que llegue el Señor Jesús. Adán no es el modelo, pues, en otras palabras, él no es el modelo original.
¿Es el primer hombre? Sí, en ese sentido, el primer hombre sí, que ha sido creado, pero el primer verdadero hombre es Cristo, es Cristo, Él es el prototipo. Y lo tercero que nosotros tenemos aquí como afirmación, ya con la ayuda de San Pablo, es entonces como este ser humano, que somos cada uno de nosotros, estamos llamados por eso a pasar de lo que se llama el hombre viejo, representado por Adán, a pasar a ser hombres nuevos. Y este hombre nuevo, pues es lo que llamamos este proceso, ese proceso de conversión. Queremos pasar de ser ese Adán a ser el nuevo Adán, a ser Cristo. Y esto mismo, pues, es en parte de un proceso de conversión que nos permita a cada uno de nosotros ir dando esta realidad. Entonces, es así como la escritura nos pone delante de esta realidad de cómo somos imagen, hemos sido creado a imagen de Dios, pero esta imagen concreta es Cristo, que es imagen de la imagen. Ahora, en esta realidad, dado que el ser humano se concibe como esta imagen, Ándale, de la lista para... en esta imagen de Dios, entonces si este hombre se va constituyendo como esta imagen de Dios, para nosotros en la antropología, en la forma de ver la antropología cristiana, este es nuestro punto de partida. Esto es fundamental, esto no lo podemos pasar por alto, ¿no? Todo lo que nosotros desde el cristianismo vamos a decir del hombre tiene que hacerse desde aquí. Fíjense cómo en ocasiones cuando se habla del hombre, se pone al hombre en el centro, ¿no? Y entonces se habla de un antropocentrismo. Voy a poner esas palabras acá abajo para ir jugando un poquito con ellas. Entonces, cuando se estudia al hombre, la palabra hombre, antropo, ¿sí? Y entonces se pone un antropocentrismo. Esto significa que el ser humano está al centro de todo. Entonces, me voy a entender a mí mismo como persona, pero solo desde mí. Aquí no importa lo demás. Yo soy el centro del mundo mundial, yo soy el centro del universo, y obviamente eso está mal, porque uno no puede ser punto de referencia para todo lo que existe. Entonces, nosotros, dado que tenemos en nuestra antropología, queremos mirar al hombre desde la fe y decimos que esta imagen de Dios, lo que hemos hablado, está en Cristo, para nosotros lo correcto es hablar de una antropología, vamos a hablar del hombre, antropos, pero cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Voy a ver al hombre desde Cristo, porque Cristo es el verdadero hombre. Entonces, dado que Cristo es el verdadero hombre, desde Él tengo yo que mirar al hombre. Es lo que estamos diciendo. Esta es nuestra forma de mirar acá nuestra antropología. Sí. Cristo es el verdadero hombre. Entonces, porque Él es el modelo original, ¿no? Por eso desde Cristo tenemos que mirarnos. Y esto es entonces lo que le da especificidad a nuestra antropología. Es una antropología cristocéntrica. Voy a ver al hombre desde Cristo. Así se va a empezar a desarrollar. Ya desde están las bases de la escritura y entonces vendrá el proceso de la reflexión que se hará primero con los santos padres. Los primeros santos que están reflexionando la fe, ¿no? Entonces van hablando, pues, del ser humano
y se van sacando conclusiones que nos van a ir guiando en el camino a través de las reflexiones que hacen. Primero, bueno, pues se habla precisamente de cómo este hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, tiene un modelo y ese modelo pues va a ser Dios. Y este modelo que va a ser Dios, pues puede ser entonces Cristo, que es verdadero hombre, pero también, por ejemplo, puede ser la Trinidad. Esta parte de la Trinidad en los estudios últimos de antropología se subraya cada vez más y es muy padre, porque si se habla de la Trinidad, estamos hablando de la comunidad. Dios no es soledad. Siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre van juntos. Por eso los seres humanos somos relacionales. Esto está integrado en nuestro chip más profundo, ¿no? Entonces, podemos ver al hombre bajo esos modelos. También se hacen una pregunta muy interesante. Bueno, se dice que entonces este hombre es imagen de Dios. Sale pues, estamos nosotros siendo esta imagen de Dios. Pero, ¿en dónde reside esta imagen? ¿En dónde se ve eso? ¿En dónde se nota que somos imagen de Dios? Porque hemos hecho las cosas al revés. Para imaginarnos a Dios Padre, entonces nosotros lo pintamos como un papá viejito. Estamos tomando como modelo al ser humano para imaginarnos a Dios. Y esto es al revés. Así se ha graficado, así se ha presentado. Es parte de la historia, pues. Pero lo importante es en dónde está esa imagen de Dios, en dónde se nos nota, en dónde está. Y yo no puedo decir que en el cuerpo. Porque imagínense que yo dijera, es que Dios se parece a nosotros en el cuerpo. Ah, como Dios es Padre, lo siento, mujeres, ustedes aquí no entran, despreciadas, fuera. Pues obviamente no, porque Dios incluye toda su criaturalidad de todas las criaturas. Entonces, acá no. Y entonces acá, pues se tendrá que ir profundizando. ¿Se notará en todo el hombre o solamente en el alma, en sus facultades espirituales, ¿no? Y esto, pues nosotros tenemos que tener que ir aterrizando que no puede ser en todo el hombre porque hay hombres chaparros, flacos, grandes, gordos, flacos y más flacos y hay hombres que son prietos, güeros, negros. Tiene que ir más allá. Entonces, todo esto se nota en lo que son las facultades del alma, en las facultades espirituales. Ahí es donde se nota esta imagen de Dios, esta imagen de Dios. Y luego hay otra cuestión que los santos padres también van a abordar. Y fíjese cómo se dice luego que el hombre ha sido creado a imagen, pero también luego decimos, ¿eh? Y semejanza de Dios. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con la imagen? ¿Y a qué se refiere con la semejanza? ¿Cuál es esa distinción, no? Entre una y otra cosa? Entre la imagen y la semejanza divina. Acá es donde estamos nosotros con esas preguntas, esas cuestiones. Entonces, bueno, el hombre en primer lugar tiene que reconocerse, ¿sí? Como venido de Dios. Y dado que venimos de Dios, es acá donde en el Hijo, en Cristo, nosotros vamos a comprender nuestra imagen en Cristo. Es acá donde nosotros vamos entendiendo quiénes somos. Luego viene esta realidad. La imagen de Dios, somos imagen de Dios, estábamos acá diciendo. Bueno, ¿en dónde se nota esto? Empiezan a hacer la reflexión y ellos van a decir, bueno, esto de la imagen de Dios va en las facultades espirituales.
va precisamente ahí en la facultad espiritual donde se va a notar la dignidad del ser humano, de cada persona. Y esto pues lo entendemos, porque puede ser en nuestra variedad, en nuestra diversidad de personas, por los tamaños, estaturas, condiciones sociales y todo lo que queramos poner. Al final hay algo que nos hace tener dignidad. Y no es lo que tenemos, no es nuestras características de apariencias, no, no. Es lo que somos, y eso que somos está acá, en esta parte de lo espiritual. Y se nota precisamente en estas realidades. Si el hombre tiene tal dignidad especial, es precisamente porque se concibe como un ser espiritual. Ay, es que mi perrito es bien inteligente. Pues, ¿qué crees? No, no tiene espíritu. No, 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 no participa de eso, ¿no? Es que un dinosaurio es mucho más grande. Pues lo será, pero no tiene una dignidad como la del ser humano porque no tiene un ser espiritual. Y luego, esta parte viene un gesto de grande confianza, ¿no? De parte de Dios, cuando le pide al hombre que se haga cargo de la creación, que domine la creación. Y aquí, por supuesto, hay que entender la palabra dominar, ¿eh? Porque la palabra dominar, como la comprendemos hoy, pues a veces no tiene nada que ver con lo que es. La palabra dominar, dominus, el latín, ¿verdad? Señor. Entonces, el domingo, por ejemplo, es el día del Señor. De ahí viene el domingo, del dominus, ya del Señor, dies domini. Cuando se habla del dominio, cuando te encargo para que seas el que se encargue de esto, es entonces donde yo voy a estar en representación. Voy a representar al Señor, pero yo no soy el Señor. Y enseñorearse, bueno, pues es ahí donde participo de lo que Dios me está dando. Entonces, es ahí donde se va a ir dando esta discusión en torno a dónde está precisamente esta imagen de Dios. Y tenemos que afirmar, va a ir a la cuestión de la parte espiritual. Y luego esta otra realidad donde se habla de cuál es la diferencia, ¿no? Entre imagen y semejanza. El Génesis así habla. Entonces se dice que la imagen se va a referir a la naturaleza, nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y esa naturaleza humana, aun cuando haya pecado, esa no se pierde. Esta siempre permanece. Es decir, aunque en algún momento resulta que he caído en pecado y he hecho lo peor, sigo siendo humano. Cuando se habla de la pena de muerte, ¿no? Vamos a matar a todos los malos. Le dice un niño a su papá, oye papá, ¿por qué no matamos a todos los malos para que se acabe la maldad en el mundo? ¿Qué pasaría si hacemos eso? Y el papá le contestó al chamaco, pues solamente quedaríamos los asesinos. Entonces, todo ser humano tiene una dignidad que no se pierde. Así sea el más desgraciado de todos los desgraciados, no se pierde esa dignidad. Y la debemos de saber conservar. Pero viene ahora este término, el término de la semejanza. ¿En qué consiste la semejanza? Entonces, aquí es que me voy a asemejar. Y en este caso me voy a asemejar a Cristo. Quiero parecerme a Cristo. Quiero asumir las cualidades de Cristo, porque Él es el verdadero hombre, ¿no? Entonces, yo estoy caminando hacia Cristo. Y esta semejanza, esta sí se pierde a causa del pecado. Esta sí queda dañada por el pecado. Porque por el pecado, porque en lugar de que el pecado me acerque a Cristo, no, hombre, el pecado me aleja, me hace a un lado. Y acá tengo yo que pensar, si tengo yo mi semejanza.
A lo mejor tengo lo de la imagen, claro, eso nadie me lo va a quitar. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente es parte de lo que soy, es parte de mi naturaleza. Entonces, ahí debemos de tomar esta parte. Ahora, en esta situación, ya nosotros ahí vemos cómo entonces el Señor Jesús se va mostrando y se va revelando y lo va haciendo precisamente entonces como lo que es. El Señor Jesús se revela como verdadero Dios, pero también al mismo tiempo como verdadero hombre. Pero Él es, voy a ponerlo con mayúscula, Él es el verdadero hombre. En Él está el arquetipo, en Él está el modelo. Y nos damos cuenta cómo de una u otra manera, pues son realidades que no se quieren así como que conservar, como que las queremos quitar. Pues no, tengo yo que respetar esta verdad que para mí es revelada. Si nosotros asumimos hacia Cristo, podemos iniciar ese proceso de humanización, pero humanización desde Cristo, una humanización verdadera. De lo contrario, pues entonces nos vamos a ir así como alejando, como extraviando. Aquí nos tenemos que poner nosotros ante el verdadero hombre, como decíamos hace ratito, ahí en la cruz. Y así entonces se va a ir desarrollando. Más adelante, después de Santos Padres, vendrán reflexiones de los teólogos, vendrán reflexiones del magisterio, pero ahí es donde se tiene que ir descubriendo esta parte. Es en Cristo donde nosotros entendemos quiénes somos. Somos imagen y semejanza de Dios en Cristo. Somos imagen y semejanza de la imagen. Y esa imagen la tengo entonces yo que ir buscando, realizando. Ahora, vamos a pasar. Una vez que afirmamos esto, como el hombre y Dios, Cristo, están como conectados, en ese sentido, vamos a poner así como la nota por acá, ¿no? Entonces, Dios nos ha creado. Y entonces, dado que Dios nos está creando, sabemos que ese modelo, a partir del cual hemos sido creados, es Cristo. Todos decimos que Él es el verdadero hombre, ¿no? Y dado que es el verdadero hombre, además que es verdadero Dios, aquí Él nos va a poder ofrecer una forma de comprender al ser humano. Porque entre ambos se va a dar una especie, se puede dar, por supuesto, una especie de analogía. Lo que digo de uno lo puedo predicar del otro. Y así se va a ir precisamente pensando desde lo divino, puedo ir pensando también lo humano. Estas analogías pues son como comparaciones, ¿no? ¿Por qué es posible hacer estas analogías? Pues esto es posible porque Dios es la causa de todo. Entonces, como Dios es la causa de tantos males, de tantas situaciones, pues simple y sencillamente, por eso, porque en la causa puedo conocer el origen, es que por eso en todas las cosas hay algo de Dios. Y por eso puedo acercarme a Dios, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido creado tiene algo de Dios. Y al tener algo de Dios, lo voy a buscar y lo voy a encontrar para que así me vaya yo enriqueciendo, ¿no? Cuando yo veo que Dios es la causa de algo, busco eso, pero en un grado de perfección. Y así entonces voy teniendo esa perfección que se va buscando. Entonces, esta analogía se usa en muchos ámbitos, en muchos ambientes, pero aquí nos resulta muy, pero muy útil en la vivencia de cada uno de nosotros y de cada día. Ahora, en esta realidad, entonces, se va a dar una especie de analogía entre Dios y hombre. Y al hablar de esta analogía, sabemos entonces que lo que se va a dar en esta comparación, Dios hombre, hombre Dios, va a ir teniendo precisamente claves que nos van a acercar al ser humano y nos van a acercar a Dios. En la Edad Media está Santo Tomás y Santo Tomás hace una distinción con San Buenaventura muy interesante en su forma de ver las cosas para darle su lugar al hombre. Santo Tomás y San Buenaventura hablan de toda la creación
Y en la creación dicen que hay vestigios, ¿sí? Dicen que hay huellas de Dios. Ahí por ahí quedó algo, ¿no? Entonces, todo lo que existe, toda la creación tiene algo de Dios, me dice algo de Dios, pero no me lo dice totalmente, no se agota, no se agota. Y acá es lo interesante, el hombre, precisamente, ciertamente no es una huella, no es un vestigio, el hombre es imagen de Dios. Y esto lo pone por encima de todas las criaturas. Yo puedo encontrar en las criaturas alguna cosa que me hable de Dios, pero ninguna criatura como el ser humano, ninguna. Y entonces Santo Tomás nos aclara cuál es la realidad que pone al hombre por encima. ¿Por qué en el hombre sí voy a encontrar algo de Dios como imagen y lo que los demás no tienen? Lo primero que dice Santo Tomás, dice, hay una imagen de la naturaleza espiritual de Dios en el espíritu humano. Entonces, ese espíritu humano es el espíritu que nosotros pues tenemos. Pero el caso es esto, ¿no? Algo de lo espiritual de Dios está con nosotros. Algo está aquí con nosotros. Puedo ir entonces viendo, ese es el primer punto, en la naturaleza espiritual. Es donde está, dice Santo Tomás, esa semejanza. Pero no basta, no basta todavía, ¿no? Dice acá que entonces, también Santo Tomás nos lo aclara, que esta imagen de Dios también se alcanza, digamos, a descubrir, por decirlo de alguna manera, se alcanza a notar en la parte del ser trinitario. Y el ser trinitario, uy, el ser trinitario lo que nos concede, tengo aquí moviendo un botoncito, el ser trinitario lo que nos está concediendo a nosotros es la oportunidad de ser relacionales. Dado que Dios no está solo, entonces aquí nosotros hablamos de las relaciones que se dan en la intimidad de la Santa Trinidad. Y esos son los dos aspectos, ¿no? Santo Tomás, San Buenaventura destacan que esta imagen de Dios en el hombre son esta naturaleza espiritual que no la tiene ninguna otra criatura y esta otra manera de relacionarnos, de vincularnos. Así entonces es como uno tiene que ir actuando en tantos momentos. Más adelante, la teología personalista, ¿no? Ya en el personalismo, acá viene ya un pasito más y hacen dos analogías. Entonces, dicen lo que platicábamos nosotros ya, cómo está la persona divina y desde la persona divina, entonces dicen estos, se va a poder comprender a la persona humana. Y esta partecita, obviamente, ¿no? Con su respectiva distinción. ¿Por qué? Pues porque al final y al cabo es una analogía, simple y sencillamente. Es una analogía. Y esto, pues lo tenemos que asumir como tal. Porque hay quienes dirán, no, 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 es que Dios no sé qué, es que Dios quién sabe cuánto, pues tú dices lo que quieras. Pero también tenemos un Dios personal, un Dios que ama, un Dios que piensa, un Dios de a partir del cual hemos sido creados nosotros. Y porque si nosotros lo tenemos, es que entonces también Dios. Y acá viene pues ese desafío, vamos a decirlo así, para que entonces lo podamos comprender. Y esto, yo lo insisto, es en razón a esas relaciones que decíamos acá.
Esa relacionalidad es algo fundamental que se tiene que ir como poniendo, digamos, se tiene que ir trabajando. Si yo no soy relacional, me pierdo. Y me pierdo total y absolutamente. Ahora, vamos a darnos cuenta cómo entonces, en esta analogía, lo que está haciendo aquí, pero como que muy destacado, es esto, ¿no? El concepto de persona. Y acá entonces significa que es importante que nos preguntemos esto. ¿Qué es ser persona? Esto nosotros tenemos que comprender quién soy. Las preguntas de los 64.000 millones, ¿no? Híjola, ¿qué significa ser persona? ¿Quién es? ¿Quién es una persona? Y acá entonces yo tengo que ponerme a pensar, tengo que ponerme a considerar, bueno, ¿cómo entender esto, no? Y entonces tenemos acá que al final, digo, es una respuesta que no agota, ¿eh? Pero son aproximaciones. Pero la palabra persona es para designar el el peculiar modo de ser del sujeto espiritual. Esto es, precisamente, ser, el ser de un sujeto espiritual. ¿Qué es lo que hace? Porque ahora esto se hace interesante. Pues porque entendiendo esto, viene hacia mí. Y acá entonces vamos a ver dos aspectos, ojalá que lo tengamos claro en la parte de los términos filosóficos, que es estudiar. Al hablar de persona, vamos a hablar, por un lado, de lo que es su aspecto ontológico y del otro lado vamos a hablar de un aspecto moral. Si hablo de lo ontológico, estoy hablando del ser. Y si hablo de lo moral, tengo yo que aplicarme acá a la conducta, ¿no? Tengo que aplicarme al quehacer. Esta es entonces la distinción. Vamos a comprender a una persona, sí, pero vamos a comprender su ser. Y entendiendo mi ser, voy a procurar llevar adelante mi quehacer. Es típicas ocasiones de encontrarme, ¿no? Bueno, cuando se habla de esto, cada ser humano, el ontológico, es un sujeto. No hay ninguno como él, no hay ninguna persona, ¿sí?, que se le asemeje. En esta partecita es que son dos iguales, es que los clonaron. No hay ninguno, no hay. Aquí nosotros entonces, como seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto nos hace seres espirituales. Y como seres espirituales tenemos esa libertad de mover, de quitar, de poner. Y aquí, híjola, ser persona, pues es una invitación, ¿no? A relacionarnos con otros, pero sí desde lo que soy, desde mi unicidad. Porque luego hay personas que, pues como que ya no quieren, ¿no? Así de definirse, ya como que no quieren saber nada de sí, como que pues no, tengo que saber ubicarme en esa condición que yo tengo y que me da una realidad única. Fíjense, el ser persona, como lo estamos viendo, me concede, por ejemplo, una cualidad espiritual. Esta cualidad espiritual que me permite, me hace único.
me hace totalmente especial. Y yo podría decir, o puedo escuchar voces, es que mi perrito es muy inteligente, es que mi vaquita es muy platicadora, es que mi... Dirás lo que quieras, pero hay algo que jamás van a tener. Un perro, por eso, no puede ser persona. Lo tiene en la carrola, lo dicen como persona, esto, lo otro. Sí, pero no tiene una condición espiritual. No es alguien que sea insustituible. Claro que sí se puede sustituir en ese sentido, pero viene esa persona y aquí yo de ponerme a considerar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pienso, razono, experimento, y los demás no. Los demás no. Y del lado del quehacer, del lado moral, aquí estamos en la parte conductual. Entonces, nosotros tenemos una dignidad que no se puede perder. Esta dignidad es entonces la que me va a permitir tener un valor como persona. Y este valor está por encima. Para que entonces tengamos esa ocasión, tengamos esa oportunidad de revalorarnos. Porque si no, luego ni por lo conductual, lo moral, ni por lo que es único, estamos así como que complicadones. Es esto lo que nos hace diferentes. Ahora, el cuerpo que nosotros tenemos es parte de nuestra persona, porque es a partir de donde uno se manifiesta, es donde ahí me voy comportando. Sí. Bueno, ¿cómo surge este concepto de persona? Ya por ahí del siglo V, un fulanito llamado Boecio es el primero, pues que ya establece un concepto, digamos, ya más firme, más aceptado acerca precisamente de la persona. Entonces, uno va a echar mano precisamente de esta escuela que tenemos para ir aplicándonos. ¿Qué significa ser persona? Pero sí, desde esta escuela del cristianismo, ¿qué significa, no? Entonces, persona dirá este Boecio, es una persona, es una naturaleza racional, individual, substancial. Sí. Vamos a hablar de naturaleza. Soy humano, soy perro, soy gato, soy Dios. Es individual, substancial. Nos está faltando acá. Ujú. ¿Cómo está esta definición de persona? Tiene esto, la substancia individual. Me faltó, perdón, dejen acomodar. Ujú. Individual. Es naturaleza individual de substancia, perdón, racional. Ahí están los cuatro elementos que se están dando. Es una substancia individual de naturaleza racional. Vamos a ver este concepto. Esa es la parte que él toma, ¿no? Es una substancia. Déjenme voy a poner más acá. ¿No? Bueno, entonces, dice el señor Boecio, hablar de la persona es hablar de una ujú, substancia. ¿Qué es substancia? Lo que subsiste, lo que permanece. Ahí está esa parte. Después decimos una substancia individual. Y esa substancia es porque cada quien tiene su forma de hacer lo que quiera, pero al final uno es individuo.
vamos a individuarnos. Después viene, ¿no? Esa realidad de la naturaleza racional. Entonces, en esta naturaleza, nosotros tenemos que encontrarnos, pero no agotarnos, que ese es el error que a veces se cometía con esto. Sustancia individual de naturaleza racional. Híjole, si no razono, si tengo atrofiado el cerebro por alguna circunstancia, no. Esa es la parte que nosotros tenemos que, pues, solucionar en ese sentido. Soy yo y no puede ser nadie más. Es que vente, te voy a hacer la lectura de las cartas para que nos venga el espíritu que anda por allá volando y que nos habla aquí en la bolita mágica. No se puede. Cada persona es una sustancia individual, no es colectiva. No podemos vivir más de dos acá adentro. Solamente es una. La cuestión de la naturaleza racional es que somos pensantes. Somos pensantes. Hemos sido creados para razonar, para pensar. Y aunque nosotros a lo mejor quisiéramos no razonar, bueno, pues eso toca andar. Pero al final, todos tenemos esa posibilidad. Y esto es lo que nos permite ir tomando, pues ya decisiones. Este tipo de conceptos acerca de personas, pues no agotan, ¿eh? No agotan lo necesario para definir algo. Sí, no lo agotan, nos dan una idea. Vamos a ver entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, pues persona puede aquí verse con lo racional. Excelente. Pero no destaca, por ejemplo, lo relacional. Ese es un límite acá de esta forma de ver a la persona. Y uno puede decir, es que el ser humano es relacional, no podemos estar sin nadie, no podemos. Entonces, aquí a lo mejor lo que se quiso subrayar es esto, ¿no? Lo racional. Pero habrá que subrayar en otros momentos lo relacional. Híjola, pues a ver si ahorita me acuerdo y entonces lo hago, entonces lo. No, tenemos que buscar. Entonces, esa parte es la que nosotros podemos ser muy, pero muy, muy cuidadosos. Ahora, ya en la modernidad, ¿cómo se va dando esta parte, ¿no? ¿Cómo se va cuajando todo esto? Pensemos cómo, conforme avanza el tiempo, el aspecto que se va a subrayar es este de la relacionalidad. Así nomás. ¿Cómo le hago yo para relacionarme? No solamente soy gente racional, ¿eh? También tengo que ser esta parte de relación. Si yo no me relaciono con los demás, entonces me voy perdiendo. Entonces, para relacionarme, tengo que tener, digamos, una identidad clara, ser quien soy, para que haya una auténtica relación, porque si no, quiero ser amigo de los demás, sí, pero como aquí todos los amigos le vamos a la América, tú también tienes que ir a la América. No, ¿qué te pasa? Para nada. O en una de esas, vamos a pensar nosotros que, pero aquí estas comillas, que si en algún momento yo me voy a relacionar con los demás, pero también con esa conciencia a partir de quien yo soy, tengo que cuidar qué forma se da ante la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Cómo es que ellos se van a ir ubicando? ¿Cómo es que se van a ir como acomodando? Pues ya lo tenemos que ir viendo, ¿no? Pero hay una identidad, soy yo quien soy. Y al ser yo quien soy, viene entonces esta relación ya con los demás. Aquí es donde ya entonces doy un espacio a otras personas que son parte quizás de mi trabajo, pero estamos acá.
y tengo yo que aprender a relacionarme. Hemos sido hechos para esa relación. De lo contrario, pues imagínense cómo estuviéramos si no nos relacionáramos. Y esta parte otra entonces tiene que tener una especie, digamos, de aplicación o un aterrizaje. Y ahí en nuestra guía nos está mencionando la parte de cómo está este tema de la dignidad humana y la cuestión de los famosísimos derechos humanos. ¿Cómo está esta situación, esta realidad? Vamos entonces a verlo. Si nosotros hemos caído en la cuenta, vamos con la dignidad, que hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Dios, entonces toda persona merece, uy, 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 toda persona, ¿sí? Va a estar mereciendo, toda persona va a estar, sí, obedeciendo, pero va a obedecer a lo que Dios mismo va pidiendo, ¿no? Va a obedecer a la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios, ¿qué es lo que me está permitiendo? Bueno, pues pensemos, ¿qué me pide Dios? Pues amar. En la medida en que yo ame, entonces voy cumpliendo. Ujú. Mm. Entonces Dios me pide que amemos. Y a la hora de ir amando, pues simple y sencillamente voy cumpliendo lo que me pide. Pero este cumplir, vamos acá nosotros a considerarlo en el prójimo. Si yo digo que amo a Dios, pero no lo estoy cumpliendo en el prójimo, sería una mentira. Así nos lo recuerda, ¿no? La escritura. No puedes decir que amas a Dios al que no ves si no eres capaz de amar al prójimo al que sí ves. Entonces, bueno, bajo esta circunstancia, reagrupo entonces. Yo como persona me voy a ubicar ante otra persona, pero antes, aquí yo tengo que descubrir cómo Dios me ha amado. Dios me ama. Y si yo entonces me doy cuenta que soy amado, esto es salir. Y voy a salir precisamente al encuentro del otro para amarlo. Y se va dando entonces esa especie de circularidad donde cada uno pues va a tener oportunidad, va a tener ocasión de ir platicando, de ir relacionándose, pero sobre todo de ir amándose. Entonces, aquí tenemos nosotros una chamba. Voy a descubrir cómo Dios me ama, por eso soy amado, y entonces voy al encuentro del otro, ¿para qué? Para amarle. Y ya después, ¿no? Ya después vendrá toda la conducta, todo lo que tú quieras y mandes. A lo mejor, no sé, si yo realmente sigo esta dinámica, voy a descubrir a este ser humano como una persona que tiene una dignidad. Y esta dignidad es entonces la que yo debo respetar. Por ejemplo, cuando me encuentro con mi enemigo, es que me cae re gordo. Sí, sí, pero acuérdate, Dios te ama, eres amado, entonces tú eres amado, tú estás haciendo o tu compromiso. Yo creo que acá es donde uno tiene que aprender.
desde la propia forma de verse a ver a los demás. Retomo lo de hasta acá arriba, que decíamos como ese resumen, de cómo Dios, este hombre, está viendo y entonces así tú ayudas y así pues, va a funcionar. ¿Te amo? Sí. ¿Por qué? Porque antes me amaron a mí. Ok. No por tus méritos, no por lo que lo que te saque, no por lo que, no, no. Si esta es para nosotros la base de la dignidad, entonces esto adquiere para nosotros una serie de compromisos. Y los compromisos que yo voy a deber hacia esa persona, pero bajo este sustento, ¿eh? Bajo ese sustento, entonces esos compromisos me van a poner a trabajar. ¿Cómo va a ser este trabajo? Digamos que tengo yo una persona cualquiera. Esta persona me la encuentro y dado que yo me descubro amado, yo tengo que amarle, bajo esa misma lógica. Y esto me tiene desde nuestra fe, me tiene que generar una conciencia de que esta persona me merece un respeto, de que esta persona también merece un reconocimiento y una parte de protección en la cuestión de las leyes, una protección jurídica. Entonces, esto es lo que empiezo yo a experimentar, porque si nosotros no trabajamos con estos pequeños, pues se van a quedar así como, pues imaginémonos. Yo al más pequeño voy y lo reconozco, ¿no? Entonces, esto es lo que merece, merece mi respeto, merece mi reconocimiento. Y ahí es donde yo le estoy dando su lugar. Y ahí es como entonces voy precisamente a encontrarme al Señor. Desde esta realidad vienen entonces los famosos derechos humanos. Entonces, esto es lo que va a generar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que no se dimensiona. Pero hablar de derechos humanos es hablar de iglesia. No es precisamente algo que podamos ser ajenos, porque estamos hablando del humano y el verdadero humano es Cristo. Entonces, dense cuenta que aquí estos derechos son humanos y dado que entonces el derecho humano, el derecho que va a abarcar, podemos y acabamos nosotros de ponernos de acuerdo en razón de esto. Si yo estoy trabajando con la persona, tengo que descubrir que por su mera condición humana, por el simple hecho de existir, entonces nosotros tenemos que salvaguardar. Cuando esta condición humana está precisamente clara, entonces estos derechos no son por concesión, ¿eh? No son, terminar de ponerlo acá, no son porque los adquirí, es porque vengo de Dios. Hay gente que aquí parecería, bueno, como eres de los míos, tienes derechos, pero como no eres de los míos, no cuentas. Y aquí podemos encontrar expresiones de abusos en todos los sentidos.
desde lo más extremo que en la historia nos ha tocado testiguar como un nazismo. No eres de raza aria, no tienes dignidad, no tienes derechos, con permiso, hasta tan absurdos como es que tú no piensas como nosotros, es que entonces estos derechos humanos al final nosotros los reconocemos por esto mismo, porque venimos de Dios y al venir de Dios se está por encima de eso. Estos derechos son simplemente porque somos humanos, no son por méritos, no son porque somos una raza, para nada. Es simplemente porque existimos. Y aquí nosotros debemos de cuidar mucho, porque en ese sentido, pues puede haber muchas situaciones que estén anómalas. Si esta realidad es donde nosotros pues alcanzamos como a mirar, digamos así, a una persona, pero no la miro bien, la miro con mala forma y no la aprecio, estoy haciendo a un lado lo que viene del mismo Dios. Y ya desde esto, ¿no? Desde estos famosos derechos humanos, entonces ya desde aquí tendrá que venir todo otro ordenamiento jurídico, todas otras leyes, todo lo que quiera, pero debo de tener como base esta partecita de mis derechos humanos, de lo que se basa en precisamente mi mera existencia. Si no se va cuidando esto, entonces pues vamos a ser testigos de ciertos abusos. Aquí, en nosotros, en la iglesia especialmente, tenemos lo que se llama la doctrina social de la iglesia. Esa doctrina social de la iglesia ya es la que se encarga en lo práctico dentro de ir sacando. Esta parte estuvo en boga para nosotros especialmente a partir del siglo XIX. El Papa alcanza a mirar tanta maldad, tanta injusticia, tanta opresión y se mete en esa dinámica, ¿no? Y pelea, y pelea para defender a aquellos trabajadores de aquellas épocas que la verdad no sabría qué sucedería si la iglesia no levantara la voz. En tantos momentos la iglesia le ha tocado, pues, hacer esto. Y hay momentos que uno tiene siempre que resguardar. Si nosotros no cuidamos, no resguardamos, si nosotros no practicamos ese respeto, ese amor, entonces se va perdiendo todo esto de los derechos humanos y que son como están en la base de todo. ¿Por qué? Desde nuestra fe. Porque somos criaturas creadas por Cristo, por ese amor, y desde ese amor estamos llamados a salir para amarnos por lo que somos, no por lo que nosotros podemos decir, hacemos. Bueno, este es el tema 6. Voy a dejar acá de compartir para que demos espacio a algunas palabras de dudas, preguntas que se tuvieran en torno a esta circunstancia. Entonces los escucho si quieren ahí activando sus micros, quienes vayan preguntando o levantando ahí la manita, ¿sí? Padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Nos está preguntando Luis. Padre, pregunta. Hace rato que se tocó el tema, aquí como viene el texto, ¿no? Ese paso de hominización a humanización, ¿sí? ¿Se puede considerar en algún momento lo que en alguna vez San Juan Pablo II dijo, continuidad discontinua? Lo podríamos ver en ese sentido, por ejemplo, de que la humanización, como usted nos decía, viene a dar su plenitud ya en Cristo. En Adán podríamos ver ese, esa hominización, pero todavía sin tener la plenitud de la humanización. Acá la parte de la hominización, digamos así, vamos a entenderla cuando salimos como lo más rupestre, ¿no? Como salimos así como del molde.
Entonces tenemos que aprender a humanizarnos, tenemos que ir humanizándonos. Entonces ese proceso siempre sea continuo y siempre lo tenemos que ir asumiendo en la vida de cualquiera uno de nosotros. Cuando van naciendo una persona, cuando nace un chiquillo, pues damos cuenta, él va a ir aprendiendo, pero en algún momento tengo que ir enseñándole a que se vaya comportando dentro de un grupo social al cual va a ser parte. Tengo que ir humanizando ciertas conductas suyas. Si esta persona yo no la educara, entonces podemos tener un conflicto. ¿Por qué? Porque no va a saber estar con los demás y va a actuar de una manera pues muy salvaje, muy rupestre, digamos. Entonces está actuando muy por instintos. Tengo que humanizar. Ahí es donde está haciendo esta referencia. Hay una persona propiamente en situación de calle, de estos rumbos, y entonces me llama la atención, es una persona que no tiene al 100% sus cabales, pero tampoco es que no sepa qué hace, ¿no? Pero cuando alguien le hace algo, cuando alguien le daña, se la carga con esa persona como si tuviera una especie de rencor, pero grabado en lo más profundo de su ser y entonces no puede ver esas personas porque van a ser agresiones, groserías, golpes, pedradas, siempre, siempre. Entonces, ahí esta parte donde entonces está faltando como una forma en su comportamiento de aprender, digamos, a resolver de manera humana y no tan primitiva, por decirlo así, esas diferencias con alguien. Hay un síndrome, no recuerdo el nombre, porque hay un chiquillo que me llama la atención y me da risa, ¿no? Un poquillo ahorita que está niño, pero me platicaban sus papás, su familia. Él no puede contenerse cuando habla en la verdad. Él siempre va a decir la verdad. Esa es su enfermedad, así podemos decirlo, ¿no? Entonces, lo que ve lo dice. Alguna ocasión llegó una persona al lugar donde tiene su local esta familia y entonces el niño le dijo a esta persona, oye, tienes las orejas muy grandotas. Y era verdad, o sea, era una persona muy orejuda, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo niño, no hay conflicto. Así como que, y el niño bien chistosito, ¿no? Hasta ahí. Pero el problema para él va a ser cuando vaya creciendo, porque eso no lo va a poder contener. Entonces, él, en la educación que le van dando, lo van enseñando mucho, mucho, mucho. Eso no se dice, eso no, y así como que, pero es algo que a él le cuesta. A nosotros en lo ordinario, pues se nos salen decir cosas, pero pues un fregadazo, nos da la mamá una cachetadona bajo la lotera y te caes porque te callas, punto, ¿no? En un caso normal, pero acá no. Entonces ahí son procesos, ¿no? Digamos, como de ir humanizándonos un poquito más. Es ahí donde se da esto. Y de una u otra manera, pues en alguna circunstancia es algo continuo. Si yo me dejo actuar por mi parte animalesca, digámoslo así, pues entonces me voy extraviando en actos que pueden rayar en lo inhumano. Es que yo no quería ponerle el cuerno a mi mujer, pero pues mi carne, la carne es débil, ¿no? Entonces ya, por eso, porque mi carne es débil, pum, ya fui infiel, ¿no? Pues fíjate que no, o sea, no es razón o no es motivo, ¿no? Pero a veces queremos justificarnos a partir de ello. Entonces, un poco por ahí es donde se va dando este proceso. No es con eso estemos, Olix. Sí, padre, gracias. Y la otra pregunta que tengo es esta, padre. Cuando se habla de fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ya usted nos explicó muy claramente que es entender la imagen no la perdemos por consecuencia del pecado, ¿no? Pero la semejanza sí. Ahora, en este sentido, cuando se habla de la semejanza, no sé si esté yo en lo correcto. Si no mal recuerdo, hay un verbo eh, en, en el idioma hebreo creo que es hayaj, que está referido precisamente a la semejanza y que dice, significa el dinamismo de lo que nosotros tenemos que seguir en nuestro proceso para llegar a ser lo que podemos ser. ¿Es correcto?
Desconozco el término. Ahí sí ese verbo no lo conozco. Sí, le digo, no sé si Mm, estoy en lo correcto, No, porque hay... no, en serio, la palabra la desconozco, aunque el contenido es correcto. Y es, Tenemos que llegar a ser lo que debemos ser. debemos Entonces, ser. nosotros estamos hablando de que tenemos que ser semejanza de Dios, porque tenemos que hacer ese proceso como de cristificarnos, Ujú. de ser como Dios, de ser como Cristo, de ser hijos. Y es donde el pecado nos está jodiendo, ¿no? Nos está fregando. ¿Por qué? Porque pues nos separa. En lugar de ser buenos, nos hace malos, nos da los fregadazos, ¿no? Esa es nuestra lucha. Entonces, nuestro camino es precisamente asemejarnos a aquello que el pecado nos ha quitado. Entonces, el contenido de lo que dice es correcto. Del término como tal en hebreo, ese sí se lo debo. De acuerdo, padre. Y Muy yo también lo voy a rectificar, porque no se vino ahorita a mi mente, ¿no? Pero no sé si yo esté en lo sí. correcto. Si tiene ¿Eh? forma de checarlo y nos lo comparte la otra vuelta, aprendemos. Claro que sí, padre. Muchas gracias. Muy bien, vamos si alguien más tiene pregunta, está abierto el micrófono de Isabel, si tiene ahí Isabel alguna pregunta, María Isabel. Sí, padre. Bueno, un comentario, iba a hacer, o hago el comentario con respecto también un poquito a lo que usted comentó de esta persona en sus facultades. Aquí hay un joven que también él tiene que medicarse, lo tienen que medicar para que él pueda tener, pues, digamos, un buen comportamiento, pero de repente cuando le falta el medicamento, pues él tiene reacciones así como agresivas o cosas así. Entonces, parece que jaloneó a una personita, lo demandaron, lo detuvieron. Psicológicamente le hicieron un estudio en donde dicen que él entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo y por eso lo iban a detener. No sé si ya lo sentenciaron, pero eh, a mí me duele, padre, a mí me duele su situación porque era un joven que era una persona libre, se le podía ver en fiestas, en sepelios, en los novenarios, a donde sea él andaba, era libre y el saberlo encerrado a mí me duele, no me lo imagino cómo él pueda estar en esa situación. Y bueno, yo sé que no puedo, pues hacer nada, su familia es realmente muy humilde y yo me la he pasado rezando por él, pero pidiendo por él porque me duele mucho imaginarlo en esa situación. Esa parte ahí, hablamos de lo que nos respecta a la materia, ¿no? El cómo a veces son realidades que se tienen que ir aprendiendo de cómo vamos creciendo, pero también hay realidades que obedecen a ciertos daños fisiológicos, que no es que uno quiera, ¿no? Es cuando ya hay una enfermedad, cuando hay un síndrome, cuando hay alguna parte de algunas personas que no acaban entonces, digamos, de desarrollarse plenamente. Entonces, ahí nosotros tenemos que descubrir que esas personas están siendo verdaderas personas, al final y al cabo. No es que sean menos personas, aunque por alguna dificultad en el desarrollo, pues no puedan dar lo que tendrían que dar. La cuestión ya conductual acá, bueno, pues es muy penosa por la cuestión, pues de ambas partes, ¿no? Si nos ponemos del lado de la persona que ha sufrido la agresión, pues es difícil también. Entonces, esta persona puede ser en algún momento un peligro en algunas ocasiones para alguien, puede lastimar, puede dañar. Y la otra realidad es que tampoco es una persona que esté haciendo algo realmente con maldad. Una cosa es que yo distinga lo bueno de lo malo y otra cosa es que yo haga ya las cosas por maldad. Entonces, es una ya cuestiones muy jurídicas, ¿no? Que a veces ahí tendrán que hacer. Y más triste y penoso es que obviamente en una sentencia que se dé en una cárcel donde esté, pues difícilmente le van a conceder, digamos,
la atención que se merece, el apoyo que debería. Entonces, pues sí son situaciones dolorosas que a veces temblamos en esa parte y que pues ahí tenemos que checar también. Bueno, muy bien, María Isabel. Yo tengo una, Vamos con Irene, tiene su micrófono abierto, Irene. sí, padre, muy buenas tardes. Hola, Este, hola, puesto que somos imagen de Dios, la imagen y semejanza por del Espíritu, entonces cuerpo y alma no es lo mismo, ¿cierto? ¿correcto? Ok, esa era mi duda, porque siempre nos han impartido que el alma es parte del Espíritu, no que está junto con el ser humano, toda la persona. Entonces, esa era mi duda ahorita que comentaba, que nuestra imagen y semejanza que viene de parte de Dios es en cuestión del espíritu, donde los animales no lo tienen, o la parte de la creación, el resto. Ah, Ahora, ok. esta parte es como nosotros la estudiamos. Nosotros vamos como separando las piezas, ¿no? Pero recordemos que la persona como tal no solamente es alma, ni espíritu, es cuerpo y alma. Entonces, en el momento en que uno muere, se da esa separación del cuerpo y del alma. Hay una especie como de crisis, de tensión, que nuestra alma está reclamando su cuerpo. Mientras llega el momento de la resurrección, hay una especie así como de, no sé si valga la comparación. Si tenemos dos imanes y estamos así como que jugando con ellos, como que se quieren atraer, pero como que no los dejamos, ¿no? Entonces están así como que queriéndose juntar, pero hay algo que nos está impidiendo. Estamos con Dios, podemos decirlo así, en el cielo, si somos juzgados ya para estar allá a su lado, o podemos estar purificándonos de los pecados y Dios nos libre de estar en el infierno, pero al final todavía está el alma en ese sentido, ¿no? Falta que llegue el cuerpo, porque somos un todo, no solamente somos el alma, porque ahí podemos caer en un riesgo de lo que se llama el dualismo, como si fuéramos dos cosas distintas, ¿no? Es una unidad. El hombre, el ser humano en sí mismo es cuerpo y alma. Ajá, entonces, aunque la semejanza de Dios la imagen y semejanza de Dios radican en esta parte del ser humano, no podemos separar al ser humano de todo lo que implica. Ujú. Ah, ok. Aquí hay algo, Gracias, padre. aquí hay algo interesante. Sí. Fíjense, si en las facultades del alma podemos nosotros pensar que la facultad del alma es la inteligencia, y la inteligencia busca la verdad. Otra facultad del alma es la voluntad, y la voluntad busca ir al bien. Entonces, cuando encontramos la verdad o cuando encontramos el bien, pues estamos cumpliendo, ¿no? Con esa meta, digamos, que tenemos. Nuestras facultades del alma están al 100 funcionando, sin bronca alguna. ¿Qué sucede? Vamos a pensarlo así. Cuando una persona, como las que hablábamos un poquito, no ejerce esas facultades, cuando una persona no puede conocer, a lo mejor es una persona que está enferma. Ayer me acercaban a un niño que cuando nació decían no vive, y ahí está el chamaco. Este chamaco vive, gracias a Dios, todavía tiene 6 añitos, pero no tiene conciencia, no tiene conciencia. Me decían, padre, le damos la comunión, ¿qué hacemos? No, pues no distingue, por ejemplo, y come esto o come lo otro, no hay distinción, solamente por imitación papá, pero no habla. Entonces, es un niño, digamos, que no hace lo bueno, no hace lo malo, porque es, digamos, como si fuera una especie de persona, pero pues no tiene conciencia. Esa persona que no tiene conciencia porque no sabe qué es bueno, no sabe qué es malo, que no aprende, ¿tiene imagen de Dios? ¿Cómo ven eso? Porque supone que si esta imagen de Dios se está radicando en el alma
Y en el alma decimos que está la inteligencia, pero pues este no aprende, no llega a la verdad. Si eso está en la voluntad que nos ayuda a ir al bien, pero este no sabe ni qué es bueno ni qué es malo, ahí hay semejanza, imagen de Dios en esa criatura. O pensemos en un bebé, un niño de 0 a 5 años, ¿tiene esa imagen de Dios? ¿Cómo ven? A ver quién se anima a esa. La imagen, sí, ¿no, padre? Por ser Pero o persona. sea, yo le digo, está la imagen y decimos que esta se radica entonces también en esas facultades, ¿no? Sí. Imagen, semejanza. Se da esta oportunidad porque pues, la imagen es lo que me da la naturaleza, ¿no? Tengo una naturaleza humana. Ahí estamos a mano. Pero cuando yo hablo ya de que tengo que dar el salto, tengo que pasar a que la naturaleza espiritual, lo que se da en el alma, también tiene que estar. Pero pues aquí como que el alma no funciona, simple y sencillamente. No puedo decir que sea una persona que sea mala, ¿no? No sabe lo que es bien y lo que es mal. Entonces, ¿cómo entender ahí esta semejanza, no? Si es ahí donde se supone que está en el alma, en el espíritu, y aquí como que no hay espíritu, ¿cómo ven ahí la cosa? Padre, así como usted está diciendo, ¿cómo que? Yo creo que todavía tenemos mucha falta de conocimiento de qué es lo que realmente esas personas en su mente, cómo funciona, no sé. Pero con lo que sabemos, ¿qué podríamos decir? Que tienen la esencia de Dios, ¿no, Padre? Aunque no distingan entre lo bueno y lo malo, pues Dios inhabita en ellos. Voy a poner otro ejemplo. Podría, A ver, escucho la última. eh, podría ser que sí son imagen de Dios, pero no tienen la semejanza. Bueno, si dijéramos que no tienen semejanza, estaríamos diciendo que están dañados por el pecado y que son O, malos y no hacen el mal. Entonces ahí sí la tienen. Pongo un ok. ejemplo para podernos ayudar. Imagínense, yo hoy te estoy hablando y lo que estoy hablando es porque lo estoy pensando, pero que en una de esas, por algún accidente, las cuerdas vocales se me reventaran y que ya no pudiera yo hablar. El hecho de que ya no pueda expresar las cosas con palabras no significa que no piense. Lo tengo acá adentro, pero la manera en que lo expresaría está atrofiada. No funciona. Ajá, entonces, nosotros tenemos que distinguir que está el alma y está el cuerpo. Y a veces el que está dañado es el cuerpo, no el alma en ese sentido. Entonces, algunos órganos en algunas personas, como los ejemplos que vamos poniendo, algún órgano del cuerpo es el que está dañado. Y por eso se impide, digamos, que se exprese, que se manifieste el ejercicio de esa facultad. Está ese pequeño, y uno podría decir, bueno, es que este niño no piensa. No, sí piensa, sí tiene inteligencia, sí tiene esa alma. Tiene su alma y en el alma está esa inteligencia. Solo que dado que el cerebro pueda tener un daño neurológico, las neuronas están fundidas, pues no funcionan, no se conectan, entonces por eso no se expresa, pero no significa que su alma no esté buena, la tiene. No ejerce bien mal, pero no significa que la voluntad no la tenga. Tiene esa facultad del alma porque tiene alma, pero el cuerpo no está como en esa conexión, donde entonces nosotros decimos es propicio para que el alma pueda expresarse. Fíjense, cuando nosotros hablamos de la muerte, decimos es que el alma dejó al cuerpo. Y a veces parecería que es correcto decirlo al revés. Es el cuerpo el que ya no le da el ancho al alma. Es el cuerpo el que ya se cansó, ya se desgastó, ya se fue acabando. Y es entonces realmente es el cuerpo el que está dejando el alma, porque el alma no envejece.
El alma no puede envejecer porque es espiritual, entonces es realmente el cuerpo el que está dejando el alma, por el cansancio, por los años, por las enfermedades, por lo que quieran. Pero el alma permanece intacta en ese sentido por su naturaleza espiritual. Entonces, ahí nosotros tenemos que salvaguardar. Aunque esa persona no exprese lo que siente, lo que piensa, no significa que no tenga un alma que tenga esas facultades, porque si no sería menos persona, ¿no? Te dice como que no, pues este no cuenta, este no vale para las leyes, ¿no? Bueno, vamos a dejar entonces por ahí el día de hoy. Si Dios nos permite, ya la próxima semana, si hubiese alguna duda, la resolvemos. Y continuamos ahí con nuestro tema número 7. Vamos a hacer nuestra oración para encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la tarde que nos has permitido compartir desde tu palabra aquello que nosotros somos. Ayúdanos a comprender nuestra vida, a comprendernos desde ti, para que sabiéndonos amados por ti, con ese mismo amor, reconozcamos esa dignidad que nos has dado y con ese amor también salgamos al encuentro de los otros reconociendo su propia dignidad. Especialmente te pedimos por aquellos hermanos más desfavorecidos que en medio de la injusticia, pues también pueden estar padeciendo acciones inhumanas por no ser reconocidos esos derechos humanos que vienen de la dignidad que tú nos has dado a todos. Cuide y defiende a los que sufren, ayúdanos a nosotros a ser buenos y si ayudar podemos, que lo podamos hacer con generosidad. Por Cristo nuestro Señor. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, tengan buena tarde, buen provecho. Espero no se empachen de muertitos y Gracias, Gracias, Padre. Padre. Buena tarde. Dios.